Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar con nuestro estudio ahí en primer libro de Reyes. Pero antes de ir a primero de Reyes, vamos rápido a segunda de Corintios. Dice, decíamos ahorita que cantábamos, ¿no? Amándote en verdad, ¿no? Y no sé si la semana pasada, hace 15 días se decía, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y es interesante porque aquí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice Pablo, por lo cual, dice, por amor a Cristo. Fíjate, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y dices, ¿qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy? Al ratito vas a ver qué tiene que ver. Porque creo que Dios nos quiere llevar a considerar esto. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Nos quedamos en el versículo 8. Y es que estamos estudiando la vida de Salomón. Bueno, estamos estudiando la historia de los reyes y vamos pasando por la vida de Salomón. Y ya estamos al final ya de su historia. Y pues la semana pasada estuvimos viendo cómo pues, se fue al piso, ¿no? De ser alguien glorioso y maravilloso, ¿no? Y veíamos todo lo que logró Salomón, todo lo que hizo, toda su gloria. De pronto lo vemos fracasando miserablemente, ¿no? Y es triste, ¿no? Cuando conoces a una persona que Dios la está usando y Dios le ha mostrado un propósito en su vida y de pronto lo ves caer de tal manera que dices, wow. Y como creyentes definitivamente Dios nos llama a que pues no juzguemos a cuando vemos caer a alguien, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Que oremos por él, pero si tenemos la oportunidad que le restauremos, ¿no? Pablo dice en Gálatas 6:1, dice, si ves a tu hermano cometer alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y definitivamente la palabra de Dios está escrita y nos ha sido dada para que constantemente nos examinemos, para que nos consideremos a nosotros mismos a la luz de la palabra y viendo estos ejemplos de personas reales que vivieron esto, no cometamos los mismos errores, ¿no? Porque de la experiencia no se aprende, ¿no? Por ahí dicen que siempre tropezamos con la misma piedra, porque de la experiencia no aprendemos, pero la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestros corazones. Entonces veíamos cómo Salomón, este hombre tan sabio, no pudo ver cómo estaba desviando su corazón, ¿no? Y Salomón tenía un corazón dividido y algunas de las cosas que vimos era esta, ¿no? Todo era un problema de corazón. Podía ser un gran constructor de obras majestuosas, ¿no? De construir una gran ciudad, de edificar un reino de paz con tantas cosas que a lo mejor todos nosotros quisiéramos, ¿no? Incluso se aprecia, ¿no? Y tanto, ¿no? ¿Recuerdas cuando decía que había tanta paz que no había ni siquiera ladrones en el interior ni guerra de fuera? También mencionaba que cada uno tenía su casa, pero hasta su espacio para tener sus árboles frutales y poder sembrar, o sea, autosustentables, todas estas cosas que tenía, ¿no? Pero de pronto Salomón al final de sus días dice, todo es tan vano, todo es tan vacío, nada me ha llenado. Y lo vimos la semana pasada como no lo llenaban ni las mujeres, ¿no?
porque tuvo todo, ¿no? Fama, lana y damas de a montón. 1000 mujeres, 700 mujeres reinas, o sea, esposas legales, 700 amantes legales. Y aún así al final de sus días dice, nada llena. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, ¿no? Y podemos examinar nuestros corazones ante esto, ¿no? Este rey sabio, gran constructor, te decía, que construyó el templo más glorioso que ha tenido Israel, el templo de Dios. Y veíamos cada detalle, contaba el escritor, cada detalle del templo, ¿no? Cubierto en oro por dentro, con entalladuras, ¿no? Algo increíble. De pronto lo vemos en el capítulo 11, edificando un altar a Moloc, dioses abominables para Dios, ¿no? Entonces debemos poner atención a esto. ¿Qué fue? Que tenía un corazón dividido, porque lo vimos. Al mismo tiempo que disfrutaba de su gloria, de su fama, de su riqueza, al mismo tiempo ofrecía sacrificios, ¿no? Él creía que podía servirse a él mismo y servir a Dios, servir a las riquezas y servir a Dios. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Eso es tener un corazón dividido. Vamos a estar viendo la siguiente parte, que es, vamos a ver las consecuencias de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, conocemos la historia, el reino fue dividido. Un corazón dividido trajo como consecuencia un reino dividido. Y es que lo que Dios hace en la vida de Salomón es que le muestra lo que hay en el interior de su corazón. Está dividido y tu reino será dividido. Vamos a orar y vamos a empezar a estudiar el pasaje. Señor, muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque nos permites considerar tus palabras, que no son palabra de hombre, sino son tu palabra que es útil para transformar nuestros corazones, y te pedimos que nos hables en esta noche y que hables, Señor, lo que quieras tratar con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9, dice: Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Consecuencias. Un reino unificado dado a este hombre y dado con un propósito, ¿no? Porque hemos visto, Dios quiso elevar de tal manera a Salomón, porque él quería que los pueblos alrededor conocieran quién es el Dios verdadero. De hecho, Dios eligió a Israel de esta manera desde el principio, cuando lo saca de Egipto, y mostrar todas estas proezas delante del mundo entero era para que se dieran cuenta. Ellos siguen al Dios verdadero, pero ellos fallaron. Y se enojó Jehová, ¿no?, contra Salomón. Y esto es terrible, ¿no? Que Dios esté enojado contigo es terrible. Y hoy vivimos en el Nuevo Testamento, ¿no?, o en el Nuevo Pacto, ¿no? Y si hemos creído, hemos recibido perdón y salvación. Porque ciertamente la ira de Dios está contra todo aquel que ha pecado, que le ha deshonrado. Dice su palabra que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, ¿no? Todos pecaron, dice Pablo,
y están destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está contra todos aquellos que han pecado, y ahí estamos incluidos nosotros. Pero aquellos que hemos creído en Jesús, hemos recibido perdón y salvación. ¿Qué implica esto? Que Jesús cargó la ira de Dios en él. Podemos ver a Salomón y pues realmente dices, ni para dónde hacerse, ¿no? Porque está la ira de Dios sobre ti. Pero sabes, Dios ha prometido un Salvador. Y de hecho, reiteradas veces Dios lo hacía. Desde Génesis, Dios había prometido un Salvador. Y después a Abraham le prometió que de su simiente saldría el Salvador. Y después vamos viendo esas promesas repetidas veces. Y a David Dios le prometió que de su descendencia vendría el Salvador. Pero no a Salomón. Salomón también necesita de un Salvador. Y aquí lo vemos, con la ira de Dios contra él, recibiendo el castigo de Dios. Fíjate, aún ahí yo veo misericordia, porque fíjate, dice, se enojó Jehová contra Salomón y nos dice la razón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Dice que se le había aparecido 2 veces. Esto es increíble porque, ¿recuerdas? 2 veces se le apareció. Una vez cuando inició su reinado, se le aparece cuando está ofreciendo sacrificios en Gabaón y le dice, ¿qué quieres que te dé? Lo que me pidas. Y ahí es cuando le pide sabiduría. La segunda vez es después de que termina el templo y está orando, se le vuelve a aparecer y le da otra advertencia. Pero qué interesante, se le apareció. David no tuvo ese privilegio. David sí recibió palabra de Dios por medio de Natán, ¿recuerdas el profeta? Como vamos a ver, vuelve a Salomón por medio probablemente de un profeta, pero 2 veces. Qué privilegio más grande. ¿Y sabes qué hizo Salomón? Menospreció ese privilegio. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que se nos apareciera de pronto Dios y nos dijera qué tenemos que hacer, ¿no? Lo viéramos cara a cara. Y eso es nuestro anhelo y un día lo veremos. Pero Él estuvo ahí y pudo contemplarlo y pudo recibir instrucciones no de terceros, ¿no? Dios, fíjate, se le había aparecido 2 veces y el versículo 10 dice, y le había mandado acerca de esto. No es que Salomón simplemente no sabía. Ay, perdón, es que no sabía. Bueno, de antemano ya Dios les había dicho que los reyes tenían que transcribir una copia de la ley donde venían todas estas advertencias, no, acerca de cuidarse de la idolatría. Sin embargo, Dios se le apareció y le dio nuevamente este recordatorio en persona. Le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses. Nos dice, mas no, él dice, no guardó lo que Jehová le mandó. No guardó significa menospreció. Porque guardar, te lo he dicho otras veces, significa atesorar, valorar, considerar de mucho valor eso que Dios está diciendo. Y él dice, no lo guardó. Como decimos por ahí, lo echó en saco roto. Lo consideró algo sin valor. Y entonces versículo 11, Dios le habla, te decía por medio quizá de un profeta, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y estas son las consecuencias. Dios le dice, romperé el reino. Ahora, esto implica que Dios está tomando algo que Él hizo y lo está rompiendo. Piensa un poco en esto. Y podríamos decir que Dios es el responsable de esto. Él lo está diciendo, yo lo romperé porque es de Él. Pero ¿quién es el culpable? Es Salomón, porque él no obedeció. Él siendo Israel, no obedeció. Y Dios está rompiendo su reino, dividiendo a su propio pueblo. Dios lo está haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces culpamos a Dios de las cosas que suceden. ¿Has escuchado gente que dice, es que
ay, es que el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es que Dios es un Dios sangriento. Y culpamos a Dios de esto. O incluso en este decimos, es que hay hambre en el mundo y hay pobreza, y hay miseria, y hay muerte. Y culpamos a Dios de esto. Pero ¿sabes? Dios es responsable de esto, sí, porque Dios es justo. Pero Dios no es el culpable. Los culpables somos nosotros, somos pecadores, nuestro pecado. Y Dios siendo justo, lo que merecemos. Pero aún así es rico en misericordia. Porque, como te decía al principio, Dios ya envió a su Hijo. Y el castigo por nuestro pecado ya cargó sobre Él para que nosotros seamos perdonados y creemos en Él. Dios es bueno. Y fíjate la misericordia de Dios. Dice, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Dice versículo 12, sin embargo. Y este sin embargo es como decir, pero. ¿No? Y te acuerdas, la semana pasada empezó el capítulo, veíamos el capítulo 11, empezaba diciendo Rey Salomón. Y este pero es el pero de, es decir, algo le falta, ¿no? Pero cuando ves en la Biblia un pero respecto a Dios, todo cambia, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia. Y fíjate, pero, o sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y eso es increíble, porque Dios es misericordioso, Dios es justo y no debemos olvidarlo, pero Dios es amor. Y si te das cuenta, aquí dice, 2 veces menciona por amor, de hecho lo hace 3 veces, lo hace por amor a David y por amor a Jerusalén, porque Dios había hecho una promesa. Dios amaba a David y por amor a David le dice, no lo romperé de tu mano, te voy a dejar reinar hasta que termine y no lo romperé del todo. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero dejaré una tribu para tu hijo. Y esto habla de la misericordia de Dios, porque Dios hubiera traído completamente el nombre de Salomón, pero Dios le había prometido algo a David. A recordarlo en 2 de Samuel, capítulo 7. Dice en el versículo 11 al final, dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Recuerdas? David quería construirle este templo a Dios, le quiere construir casa y Dios le da una promesa a David. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y todos pensamos, este es Salomón, pues él es de su linaje. Él viene de sus entrañas. Dice, él edificará casa a mi nombre. Y dices, claro, mira, él fue el que construyó el templo. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahí dices, ya no encaja Salomón. Pero ¿sabes de quién está hablando? De Jesús. Bríncate al versículo 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y está hablando de Jesús. Y por eso es que Dios, teniendo esa misericordia con David, esta promesa que le había dado, siendo fiel, le permite que aún exista una tribu para la casa de David, para la familia de David. Dios es rico en misericordia. Ahora, algo interesante aquí es que el relato sigue y nos vamos a dar cuenta que pues va a seguir contando de lo que sucede con Salomón, de lo que sucedió en el reinado de Salomón, pero no escuchamos más palabras
por parte de Salomón. Y esto es interesante porque cuando viene Natán a corregir el pecado de David, después de que David ha pecado tomando una mujer ajena, después de que David ha matado al esposo de esa mujer con tal de ocultar su pecado, Dios manda a un profeta a darle a David su castigo, ¿no? Su sentencia de lo que ha hecho, le ha desagradado a Dios. Y cuando termina David de escuchar todo esto, toda esta historia con la cual Natán habla a David, ¿no? Confrontándolo con su pecado, David de pronto dice: pequé contra Jehová. Pero termina este versículo 13 después de que Dios habla a Salomón y hay silencio de parte de Salomón. Es para que viéramos aquí en el texto a Salomón como David diciendo: pequé contra Jehová. Pero no es así. No vemos esta muestra de arrepentimiento. Y esa te decía la semana pasada, es como la incertidumbre, y siempre está esta pregunta: ¿Salomón fue salvo o no fue salvo? ¿Qué hay con Salomón? ¿No? Pues no sé. Ahí está Eclesiastés, podemos leerlo. Aprendió, sin duda. Pero, ¿qué onda? No vemos aquí en el texto, ¿no?, que él haya dicho. Pero nosotros nos podemos asegurar, porque al igual que Salomón, podemos encontrarnos ahí, desviando nuestro corazón, apartándonos del Señor. Y Dios nos va una y otra vez. Porque no ves aquí misericordia de Dios en el hecho de que Dios le haya vuelto a hablar. Se le apareció 2 veces y menospreció su palabra. Y aquí nuevamente Dios le vuelve a hablar y le dice lo que va a ocurrir. Incluso le está diciendo que el reino está roto, pero que no lo va a romper de su mano, sino de la mano de su hijo. Y no hubiera sido bueno que Salomón llamara a su hijo Roboam y le dijera: oye, hijo, tú vas a reinar, pero no vas a reinar sobre Israel completo, porque a causa de mi pecado Dios ha dividido el reino y solo te va a tocar una tribu. Eso es lo que Dios me dijo. ¿Sabes qué implicaría eso? Que Salomón se arrepintiera y que delante de su hijo le dijera lo que ha sucedido. Hubiera sido muy bueno, porque Roboam hizo lo malo como Salomón. Y creo que podemos aprender algo aquí. Cuando pecamos, cuando fallamos, es bueno definitivamente hacerlo, ese arrepentimiento que sea visible delante de nuestra familia. Eso trae mucho fruto, sin duda. Que nuestra familia sepa, que nuestros hijos sepan que también somos pecadores y que estamos arrepentidos. Salomón no lo hizo, hubiera sido muy bueno, sin duda. Vamos a continuar. Versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tápenes. Y la hermana de Tápenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tápenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada,
con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Y de pronto aquí son como datos históricos. Algunos piensan que esto es parte del castigo que Dios da a Salomón o de la disciplina que Dios da a Salomón. Yo creo que no, porque yo veo aquí que más bien el escritor regresa a la historia, ¿no? De hecho, va a concluir con la muerte de Salomón. Pero regresa a la historia a contar qué sucedió durante el reinado de Salomón. Ahora, si recuerdas, Salomón tuvo un reinado de paz. No vemos a Salomón tener guerra con nadie, ¿no? Hacía alianzas, extendía sus dominios, pero no vemos hacer guerra con nadie. De hecho, se atrevió a hacer escudos de oro, pues simplemente mostrando a los otros pueblos su fortaleza militar, pero no se ve usando esos escudos de oro en algún momento. Entonces, pero eso no quiere decir que Salomón no tenía enemigos, y aquí lo vemos. De hecho, el versículo 25, que fue el último que leímos, dice: fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Entonces, no es que este adversario o este enemigo haya surgido al final de la vida de Salomón después de que Salomón pecó, sino durante todo el reinado de Salomón sí hubo enemigos. ¿Y qué hacía Salomón entonces? ¿Por qué no peleaba? Y es que, ¿sabes qué? Veo aquí que Salomón tenía tanta riqueza que tenía la manera de no pelear, evitar el conflicto. Ahora, conocemos, hay un evangelio, ¿no? Chafa, la verdad, y antibíblico, que te dice que si crees en Jesús, tus problemas se van a acabar. Pero sabes, la Biblia no dice eso. De hecho, Jesús declaró en diferentes ocasiones que tendríamos aflicciones. De hecho, le dijo a sus discípulos: confíen en mí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Y esto implica que existe una paz que da Jesús y hay otra paz diferente, que es la paz que da el mundo. Y es que el mundo habla de la paz, que significa ausencia de conflicto. Pero la paz que Jesús vino a darnos, esta paz significa que Él nos vino a reconciliar con Dios. De hecho, la paz que habla la Biblia es la paz que une dos cosas que estaban en enemistad, dos cosas que estaban separadas. Y Jesús vino a hacer eso, a unirnos de nuevo al Padre, porque estábamos separados de Él. Entonces, esta idea de que si vienes a Jesús tus problemas se van a acabar es completamente antibíblica. Porque de hecho, ¿recuerdas? Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y nos invita a pelear. Nos recuerda que tenemos que estar peleando. Y nos dice en Efesios también que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto es importante. No es que nos estemos peleando con nuestros vecinos, con nuestra familia, sino es una batalla espiritual. Es una guerra espiritual que debemos pelear. Y sabes, es bueno pelearla. De hecho, Dios permite el conflicto en nuestras vidas porque eso nos hace depender de Él. Y eso es lo que yo veo aquí. Fíjate, no solo Salomón recibió personalmente las instrucciones de Dios porque Dios se le había aparecido. Dios se le había aparecido para advertirle personalmente acerca de esto, sino Dios también le proveyó de cuidado por medio del conflicto. ¿Sabes? Las pruebas son una bendición. Las dificultades que vivimos a diario son una bendición. Por eso empecé leyendo 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, donde dice Pablo: me gozo en las debilidades,
en afrentas, en persecuciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes? Dios usa las aflicciones para transformar nuestros corazones y para hacernos dependientes de Él. Salomón recibió sabiduría, mucha sabiduría. Dios le dijo, y no solamente te voy a dar sabiduría, porque Salomón no pidió riquezas y gloria, pero dice, bueno, me gusta que no hayas pedido eso, pero aún así te lo voy a dar. Pero ¿sabes? Sin conflicto, las riquezas y la gloria se convirtió para Salomón un tropiezo. ¿Había algo de malo en la gloria y la riqueza que Dios le dio a Salomón? No. Porque entonces dijéramos, pues Dios mismo le está poniendo el pie a Salomón. No, Dios lo está cuidando y le está proveyendo conflicto. ¿Sabes qué pasó con Salomón? Se olvidó de pelear la batalla. Porque aquí vemos que estos dos enemigos están ahí. Y me encanta porque Dios iba cocinando todo esto desde antes. De hecho, menciona estos dos momentos. Esta historia que cuenta aquí, acerca de estas dos batallas que tiene Israel contra Edom y contra Soba, ocurren en 2 de Samuel capítulo 8. David es el que pelea. Si te diste cuenta, mencionó a David en las dos ocasiones. Y parece que es este mismo momento cuando David está extendiendo sus dominios, está buscando la paz a través del conflicto, ¿no? Y de pelear contra sus enemigos, destruir a sus enemigos. Eso es lo que Dios le pidió a David. Y cuando va y combate a Edom, se escapa el hijo del rey. Es lo que nos contaba aquí. Se escapa y se va con algunos de sus siervos y llega a Madián y luego llega a Parán y toma hombres de ahí y se van a Egipto. Y en Egipto este joven crece y tiene gracia con Salomón, que incluso hasta le da esposa, que es la hermana de la reina, y tiene un hijo que es criado entre los hijos de Faraón. Entonces este hombre crece ahí. Pero antes, todo esto sucede antes de que nazca Salomón. Cuando pelea David contra los de Edom y contra los de Soba, es antes de que Salomón existe. Quiere decir que estos dos reyes que vemos aquí, tanto el rey de Edom como el rey de Siria, son más grandes que Salomón. Te decía, Dios estaba preparando todo esto. Dios preparó esto para cuidar a Salomón, porque estos dos reyes no se muestran hasta que al final del versículo, en el versículo 21 dice, y oyendo a Hadad, que es el primero, el niño que huye, ¿no? Dice, oyendo a Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, dijo Faraón, déjame ir a mi tierra. O sea, hasta que Salomón ya es rey. Pero es un hombre ya grande. Es un hombre que ya tiene experiencia y ya tiene un ejército con el que puede pelear y va para allá. Incluso Faraón hace una pregunta interesante ahí en el versículo 22. Le dice, ¿qué te falta conmigo? Porque pues su hijo era criado con los hijos del rey. Él tenía una esposa que era la hermana de la reina. Dice, ¿qué te falta conmigo? Y él responde, nada. Es muy interesante porque Salomón, Dios le pudo haber hecho la misma pregunta. ¿Qué te falta conmigo? Y Salomón sí podría responder, nada. Pero ¿cómo somos de ingratos? Porque así somos, ¿verdad? Dios podría preguntarnos, ¿y qué te falta conmigo? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Qué responderíamos? Nada. Pero dice este hombre, con todo te ruego que me dejes ir. Como el hijo pródigo, ¿qué le faltaba con su padre? Pues nada. E incluso este hombre es ingrato con su
amigo Faraón. Amaba la venganza y él quería ir allá para vengarse y va a su tierra. Y luego también menciona a este otro hombre, no solo Hadad, sino Rezón, y surge de la misma, del mismo tiempo de conflicto, cuando David va contra los de Soba, y menciona que este hombre era un hombre rebelde que se rebela contra su rey cuando David mata a los de Soba y junta un pequeño ejército, y después van y lo hacen rey en Damasco, y ahora es el rey de Siria. Pero fue adversario de Salomón todo el tiempo, ¿no? de Salomón. Dios quería enseñarle a Salomón que tenía que depender de él todo el tiempo, aún en el conflicto. Y es que muchas veces cuando estamos en conflicto buscamos salir de él de alguna manera. ¿Estás en una necesidad económica? Y en lugar de buscar ayuda en Dios, empiezas a buscar cómo resolver eso. Y dices, oh, un crédito. Creo que así voy a salir del problema, ¿no? Tienes un problema, no sé, tus hijos van mal en la escuela y dices, yo creo que lo voy a cambiar de escuela a una mejor, ¿no? Y empezamos a buscar, no sé, son ejemplos. Quizá estás teniendo mejores ejemplos que yo o mejores experiencias. Buscamos resolver los problemas. Acompáñame al Salmo 60. Este salmo lo leímos cuando precisamente estudiamos 2 Samuel 8, que hablaba de estos conflictos que estaba viviendo David. Y déjame leer ahí en el Salmo 60 el título del salmo. Porque dice: al músico principal sobre lirios, testimonio Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Y volvió Joab y destrozó a 12,000 en Edom, en el valle de la sal. ¿Te das cuenta que está hablando de estos conflictos? Es una guerra contra los de Soba y contra los de Edom. Bueno, déjame leer el versículo 9. Dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? David está diciendo en este canto que escribió para enseñar. Dice: ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? David hace una pregunta: ¿quién me va a llevar a esa ciudad fuerte que era Edom? Y dice: pues no serás tú. ¿Quién más me puede llevar? Y no solo eso, dice: tú que nos habías desechado. Eso habla de la misericordia de Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué decía esto David? Porque en tiempo de Saúl, Dios ya no salía con el ejército. Digamos que Saúl peleaba solo. Y David está reconociendo: pero ¿quién más puede? Solamente puedes tú. Fíjate lo que dice el versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y esto era muy importante que Salomón lo recordara. Que no confiara en su riqueza, que no confiara en sus recursos, sino confiara en Dios. Que no confiara en sus alianzas con otros pueblos, sino que confiara solamente en Dios. Y que dijera como su padre lo dijo en su momento: tengo guerra. Estos 2 reyes me están haciendo guerra. Necesito tu ayuda, porque vana es la ayuda de los hombres. Y creo que Dios nos puede enseñar algo muy claro aquí, importante que consideremos. Vana es la ayuda de los hombres. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás peleando la batalla? ¿O estás considerando tus recursos para no tener conflicto? Y es que en este capítulo, ahí en Primero de Reyes, vemos que Salomón tiene 3 enemigos. Ahorita vamos a conocer a otro más. Ya vimos a Hadad, ya vimos a Rezón, y vamos a ver qué es Jeroboam, otro enemigo. Y ¿sabes? Dios nos ha concedido tener enemigos. Como creyentes tenemos 3 enemigos también: el mundo, el diablo y la carne. Y déjame decirte una cosa: aunque los 3 están vencidos,
¿Cómo molestan? Y tenemos que pelear la batalla. ¿Por qué digo que están vencidos? Jesús dijo que el testimonio del Espíritu Santo es para el mundo, es decirles que el diablo, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. También Juan en su primera carta nos dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Entonces el diablo ha sido juzgado, el mundo está vencido, y Pablo nos dice que ya no somos esclavos del pecado. O sea que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora podemos servir a Dios. Entonces, ¿por qué son tan molestos? Y no podemos pedirle ayuda a nadie. Y sabes, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. No podemos nosotros mismos ayudarnos, porque es como pedirle a nuestra carne que nos ayude. Y nuestra carne es uno de nuestros enemigos, ¿me entiendes? Entonces, ¿en quién podemos confiar? Solo en Dios. De hecho, son aliados. Nuestros enemigos son aliados. Y si te diste cuenta, decía que como que se suman, ¿no? Aquí en el versículo 25 dice que fue adversario de Salomón y fue otro mal con el de Hadad. O sea que son aliados. Y nuestra carne, el mundo y el diablo son aliados. Porque el diablo es claramente el tentador. Nos tienta. ¿Y sabes qué? Nuestra carne quiere caer en la tentación. Satanás nos tienta con pecado y a nuestra carne le encanta el pecado. Y no le gusta hacer la voluntad de Dios. Son aliados. Y el mundo influencia para que nosotros nos alejemos de Dios. ¿Te das cuenta? No podemos confiar en nadie más que en Dios. Y Salomón tenía que darse cuenta de esto. Pero Salomón se ha deslumbrado tanto por su riqueza y ha puesto su corazón en ello que se ha olvidado de pelear. No nos olvidemos de pelear. Vamos a continuar. Dice versículo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por el cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Nos muestra al siguiente enemigo, que es un enemigo ya no externo, como lo era el rey de Edom o el rey de Siria, sino ahora es un siervo de Salomón. Y dice que lo primero que hizo este hombre es levantar su mano contra el rey. ¿Por qué marco esto? Porque vamos a empezar a hablar de Jeroboam en el siguiente capítulo. Porque se va a convertir el rey en rey de Israel, ya en este reino dividido. Pero quiero mencionar que ese hombre ya era un hombre rebelde. Sin embargo, Dios lo elige para ser rey. Pero dice que era siervo de Salomón. Nos dice al final del versículo 26 que levantó su mano contra el rey, pero dice la causa de que haya levantado su mano contra el rey es esta. Dice: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, era un hombre muy trabajador. Fíjate lo que hace Salomón. Le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y dices, órale, pues le dio un buen puesto. Pero sabes, creo que a Jeroboam no le gustó. ¿Te acuerdas que cuando veíamos que Salomón ponía gobernadores y les daba ciertas ciudades, y veía a alguien que era trabajador y lo ponía en ciertos cargos públicos? Pero incluso veíamos que los siervos de Salomón eran muy bien tratados.
porque ocupó a los habitantes de Canaán como constructores, como el trabajo sucio, pero a sus siervos los tenía bien vestidos, ¿no? Les daba buena comida. Supongo que pues les iba bien. Pero fíjate, tarde o temprano te cansas. Y por más que te den un buen puesto, buen salario, tarde o temprano te cansas. Y de hecho, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la forma en que Dios divide el reino usa esto. Cuando viene Jeroboam con todo el pueblo, lo que le piden a Roboam, el hijo de Salomón, es: bájanos la mano, ¿no? Porque tu papá nos puso muchas cargas pesadas, nos puso muchos impuestos. Si tú nos bajas los impuestos, te vamos a servir. Por eso todos los políticos, ¿te das cuenta que no es nuevo? Todos los políticos prometen eso. ¿Por qué? Porque era pesado. Y mira, parece que Jeroboam no estuvo contento con que Salomón le haya dado un mejor puesto. Al contrario, dice que levantó su mano contra él. Versículo 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de del reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Chécate esto. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Otro adversario, que es su siervo, que se rebela contra o levanta la mano contra Salomón. Y Dios ha escogido a este hombre. Y si te das cuenta, Dios lo ha elegido porque le envía a un profeta, le envía a este profeta Ahías, y esto lo vemos constantemente en la historia, ¿no? Como hace algo representativo, tiene una capa nueva, la parte en 10 pedazos y le dice: toma estos 10, y le dice la causa por la cual le está dando este privilegio, este honor de reinar sobre su pueblo. Y le dice: ¿por qué? Salomón ha sido desobediente, y entonces yo voy a romper el reino de la mano de Salomón. Y le dice el momento incluso. Y esto es importante porque Jeroboam recibe la misma advertencia
le dice, lo voy a romper del reino de Salomón porque él ha adorado ídolos. Pero no solo eso, también recibe la misma promesa. Porque si te diste cuenta en el versículo 38, le vuelve a decir lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Como le dijo a Salomón, si tú andas obedeciéndome en mis caminos y no te apartas y me obedeces, yo te haré una casa firme. Y lo mismo hace con Jeroboam, la misma advertencia y la misma promesa. Cuídate de la idolatría y la desobediencia. Eso implicaba este pacto que Salomón menospreció. Y el versículo 36 es muy importante porque le da, si te diste cuenta, lo mismo que le dijo a Salomón, lo mismo se lo dice a Jeroboam, pero le dice que le dará una tribu a su hijo. Dice, para que mi siervo David tenga lámpara. Y esa es la promesa, que David tendrá lámpara. De su linaje vendría el Salvador. Juan dice que aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿Quién es esta lámpara? Es Jesús. Y le dice, mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo es donde iba a reinar este rey? Jerusalén. Sabes, nuestro rey fue coronado ahí, en Jerusalén. ¿Recuerdas? En la cruz. Y Dios es fiel a sus promesas, pero va a juzgar. Y entonces de pronto nos encontramos con este hombre Jeroboam, que ¿sabes por qué es elegido Jeroboam? Para Salomón es muy importante el trabajo. Y es un hombre activo. Y Salomón lo escoge y le da un encargo. Porque dice Salomón, creo que este es digno. ¿Y sabes qué termina siendo este hombre digno? Se rebela contra Salomón. Pero ¿sabes por qué nos elige Dios? Por gracia. Porque Jeroboam era un hombre rebelde. Y en este mismo tiempo, dice el versículo 29, en aquel mismo tiempo, en este mismo tiempo donde Jeroboam está siendo rebelde contra su rey, Dios lo elige a él para que considere andar en los caminos de Dios. Y elige igualmente a un hombre que no es ajeno al pueblo de Israel, es un hombre que conoce la ley. No necesita darle muchas explicaciones acerca de la obediencia a la ley. Regresando a Salomón, ¿cuál es la respuesta de Salomón a la corrección de Dios? En el versículo 40, después de que Salomón se entera, y sin duda creo que se entera porque dice, por esto, después de decirnos que Ahías, este profeta, va con Jeroboam a decirle a Jeroboam que él va a ser el rey, dice el versículo 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. O sea, después de enterarse, ¿sabes a quién me recuerda? A Saúl. ¿Sabes en quién se ha convertido Salomón? En un necio, el rey más sabio. Y es que ¿sabes cuál es el problema de Salomón? ¿Recuerdas cuál fue la petición cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Él le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y sin duda fue muy bueno en eso, pero no fue sabio para andar en los caminos de Dios. No fue sabio para examinar su corazón. No fue sabio para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No? ¿Recuerdas la exhortación de Hebreos? Lo vimos unas semanas atrás en domingo. Y decía el escritor de Hebreos, mira, esto de lo que estamos hablando es muy fácil de entender. Pero el problema es que tú te has hecho tardo para oír. Y el problema no es que no escuches. El problema es que no pones en práctica lo que escuchas. Por eso decía que el alimento sólido
Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. Porque la palabra de Dios no solamente es para llenarnos de ella o memorizarla y simplemente llenarnos de conocimiento, es para vivirla. Y el problema es que no aprendimos a discernir entre el bien y el mal porque no vivimos la palabra. Salomón era un hombre muy sabio. Y a lo mejor tú puedes ser muy bueno en los negocios. A lo mejor tú puedes ser muy bueno en tu trabajo. A lo mejor puedes ser un muy buen estudiante. Y a lo mejor puedes decir, es que soy muy sabio en estas cosas. Mira, el rey más sabio, que no pudo ser sabio para andar en los caminos de Dios, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque de entrada, él pudo darse cuenta, ya tenía una esposa. Y cuando tuvo su segunda esposa, pues hubiera dicho, oh, ya me di cuenta, está mal esto. Pero no, mira, tuvo 1000. ¿Te das cuenta que era ciego? No sabía discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no obedecía la palabra. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando nos hacemos tardos para oír. Oímos, pero no obedecemos. Y entonces nos endurecemos. Y así termina Salomón. Así termina su historia, siendo un Saúl. Porque ahora está persiguiendo a Jeroboam. Lo intenta matar. ¿Y por qué lo intenta matar? Porque se quiere salir con la suya. Si Dios ya le dijo, tu reino se va a dividir, y por cierto le dice, no va a ser de tu mano, va a ser de tu hijo. Y dice Salomón, no, yo lo mato antes de que eso suceda. En lugar de que Salomón diga, sí Señor, perdón, pequé. ¿Recuerdas David? Que Dios también le dio un castigo y él dijo, ok. Y le dijo, no se apartará la espada de tu casa. Y David sufrió las consecuencias de eso. Y dijo, seas tú justo, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y triunfes cuando fueres juzgado, le dice a Dios en el Salmo 51. Tú eres justo y lo que tú digas es lo que se debe hacer. Pero Salomón está en contra de la voluntad de Dios, ¿te das cuenta? Quiere matar a Jeroboam. Quiere destruirlo. ¿Por qué? No está de acuerdo con lo que Dios dice. Y esto habla de un corazón endurecido. Y muchas veces queremos, ¿no? A pesar de que Dios ya nos ha dicho algo, queremos salirnos con la nuestra. Vamos a terminar, versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Esto me habla un poco más acerca de Salomón. Vamos a ver, hay una constante en los otros libros que dice, no está escrito esto en el libro de las crónicas de los reyes de Judá o en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, pero aquí dice, no está escrito en los hechos de Salomón. Tenía su autobiografía. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Llegamos al final de Salomón. Qué triste, ¿no? Terminar así. Y que no veamos, ¿no? O sea, y es que no es que David no haya pecado. Pero te decía, vamos a ver esto constantemente. David es el estándar que Dios pone para los reyes. Y es que la diferencia es que David reconoció su pecado, se arrepintió. ¿Qué hay cuando Dios nos habla y nos muestra las consecuencias y nos disciplina? Porque, híjole, está bien loco, pero Salomón dijo que Dios al que ama disciplina. Pero no lo entendía. ¿Qué sucedía con este hombre, ¿no? Y el libro de los proverbios, que muchos son proverbios de Salomón, ¿no? Habla acerca de la mujer insensata. ¿Y cuántas mujeres insensatas tuvo él, no? ¿Cuál es el problema? Confiaba en sí mismo. Y David decía, Señor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? Que Salomón no quería pelear la batalla. Y muchas veces no queremos pelear la batalla,
Pero Dios nos dice, pelea la batalla de la fe. El conflicto es una bendición. Acompáñame ahí a 2 de Corintios, donde empezamos. 2 de Corintios capítulo 12. Te leía este versículo, Pablo gozándose en diferentes dificultades. Pero el contexto de ese versículo, no lo leemos todo, nada más déjame contarte rápido. De pronto Pablo se está defendiendo un poco su ministerio, porque no lo consideran como un apóstol. Y de pronto dice, mira, si soy ministro de Cristo, sí soy. Y tengo todas las características de ellos, pero dice, te voy a decir que yo soy más, ¿no? Y de pronto Pablo se empieza como a jactarse y a gloriarse, y como a presumir varias cosas, ¿no? Y en el versículo 1, capítulo 12, dice, déjame leértelo, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Dice, o no me conviene presumir, podría decir así. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones de Dios, ¿no? Como con todo este intento de defenderse, Pablo dice, sé que no me conviene, pero lo voy a hacer, ¿no? Y déjame hablarte de todo lo que Dios me ha dado en visión y en revelaciones. Y es que sin duda Pablo es uno de los apóstoles que Dios le reveló cosas increíbles, ¿no? Que gracias a Dios escribió cartas, muchas de esas cartas, porque tenemos hoy todas estas verdades espirituales, ¿no? Que él escribió. Y él no estuvo caminando con Jesús, ¿no? Porque dijéramos de Pedro o de Juan, pues ellos aprendían, ¿no? Y en los evangelios solamente tenemos quizá una partecita, ¿no? Todo lo que ellos aprendían. Pero ellos estaban con él mucho tiempo, aprendieron muchas cosas. Pero Pablo no. Entonces dice Pablo, pero mira, ¿sabes qué? Dios me dio visiones y revelaciones. Y entonces ya sabes por dónde va la onda, ¿no? Has escuchado a personas que dicen, es que he recibido una visión, ¿no? Una revelación, ¿no? Bueno, fíjate, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Déjame brincarme los paréntesis para hacerlo más corto. Que fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Y dices, órale. Dice que conoce a un hombre que fue arrebatado, que fue llevado al cielo. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. No, perdón, me brinqué una parte importante. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Recuerdas qué pidió Salomón? Sabiduría. Y decía que toda la gente se maravilla de su sabiduría. Decían, ¡wow! ¡Qué sabio es Salomón! Dice Pablo, bueno, ese hombre que fue arrebatado al cielo recibió cosas, palabras inefables. O sea, dice Pablo, recibió sabiduría extrema del mismo Dios, ¿no? En el cielo. Dice, palabras que no les he dado al hombre expresar. Déjame brincarme al versículo 6. Versículo 7. Dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y aquí está hablando, dice, bueno, ese hombre soy yo. O sea, Dios me llevó al cielo y me dio revelaciones y palabras que no les he dado al hombre expresar. O sea, imagínate esto. Pero dice Pablo, para que las grandezas de esas revelaciones no fuera una razón de gloriarme desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabes eso Dios ha hecho con nosotros? ¿Lo ha hecho contigo? ¿Batallas con cosas? ¿Estás en conflicto de pronto? Pues sabes, es para que no te enorgullezcas demasiado. Porque sabes, como creyentes podemos presumir de muchas cosas, ¿no? De entrada podemos decir, soy un siervo de Dios. Y eso así para la gente se dice, wow. Puedes decirle a la gente, soy hijo de Dios. Y eso como que se oye muy jactancioso, ¿no?
Sí, y sabes, un hijo de Dios depende de Dios. Y Dios permite que vivamos pruebas. Dice Pablo, me dio un mensajero de Satanás que me abofeté, ¿no? Para que te despiertes, ¿no? Para que reacciones y digas, no tengo de qué gloriarme. ¿Batallas? ¿Estás pasando aflicciones? ¿Estás viviendo pruebas? Fíjate qué hizo Pablo para esto. Dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dices, claro, no quiero sufrir. Y Pablo dice, ya 3 veces le dije, Señor, por favor, se quita este aguijón. No sabemos qué era, con qué batalla va Pablo. Pero dice, era un mensajero de Satanás que me abofetea. Y dice, versículo 9, y me ha dicho, ¿conocemos este versículo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cantábamos hace rato, no me gloriaré de nada que hay en mí. Por tu gracia soy lo que soy. ¿Sí? ¿A qué recurrimos cuando estamos en conflicto? Cuando estamos batallando. Al trono de la gracia o a nuestros recursos, porque dice David, vana es la ayuda del hombre. ¿A dónde recurrimos cuando estamos en conflicto? Dice, bástate mi gracia, ven a mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y concluye Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, ¿sabes? Creo que algo que podemos entender de esto es que en lugar de gloriarnos de lo que podemos gloriarnos de lo que no podemos. Para que no seamos cristianos que viven en apariencias y que solamente presumen lo que hoy son. ¿No te has topado con cristianos así? Que van a decir, ay, no, está difícil ser como él. Yo me identifico más con los débiles. Y sí, dice Pablo, me voy a gloriar de eso. La verdad, soy débil. La verdad, no es fácil. La verdad, la batalla está dura. Pero me gloriaré porque dependo de su gracia. ¿Estás dependiendo de su gracia? ¿No? Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, por la gracia que nos has mostrado. Gracias, porque no tenemos otra cosa, Señor, de qué depender más que de tu gracia, y es suficiente. Señor, quizá hoy nos has regalado muchos dones. Quizá tenemos en tu gracia muchas bendiciones. Y Salomón las tenía, Señor. Pero, Señor, que no perdamos de vista que tenemos una batalla que debemos pelear, la batalla de la fe. Y, Señor, que no olvidemos, Señor, que tú has permitido que sigamos peleando este conflicto porque quieres que sigamos dependiendo de ti, aprendiendo de ti, confiando solo en ti y en tu gracia, y nos es suficiente, Señor. Ayúdanos a estar gozosos en pruebas, en dificultades, Señor, en la batalla. Señor, que otros puedan venir y darse cuenta, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que es tu poder que se ha perfeccionado en nuestras debilidades. Sin duda, Señor, tú lo has hecho, Señor. Y permítenos seguir confiando en ti, Señor. Y, Señor, que tu gracia sea lo suficiente, Señor, en nuestras vidas. Cada día, Señor, que recurramos a ti, que no recurramos a nuestros recursos, porque vana es la ayuda del hombre, Señor. Solo podemos confiar en ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.